Saludos cordiales para todos. Hoy compartiré con ustedes algunas ideas sobre la visión de la educación en la edad antigua y media, en el sentido que la educación representa un aspecto ineludible de la vida humana dentro del intercambio social, pues ella configura el motor de desarrollo personal y social que permite la transmisión de conocimientos, valores y habilidades necesarias para la convivencia en el espacio societal. Desde la perspectiva señalada, el conversatorio se hará por etapas del desarrollo histórico de los pueblos para su mejor comprensión en el desplazamiento de las ideas en el tiempo de manera amplia, aunque es preciso señalar que la división clásica de la historia conocida como edad antigua, media y moderna habrá de pronto que ampliarla, dado que el periodo contemporáneo se confronta con los albores de una nueva era, aún entre brumas, a la cual habrá que darle en algún momento un nuevo nombre. Lo cierto es que las etapas solo se presentan para ordenar ese tiempo, para poder estudiar de manera holística y abierta el accionar de los pueblos en un tiempo determinado, teniendo siempre presente que los hechos en sociedad no se estudian aisladamente porque son parte de un hacer colectivo. En este caso vamos a conversar de la visión de la educación de la edad antigua hasta el medioevo, atendiendo el desarrollo de las civilizaciones europeas y el extremo noreste del continente africano, asiático y sus respectivas culturas, donde la postura educativa de los filósofos griegos como ideal aún tienen sus implicaciones en estos pueblos y en el mundo. En el caso del mundo antiguo, alrededor del año 3000 antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo aproximadamente, incluye civilizaciones como la Sumeria, Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo, la antigua China, Grecia y Roma, entre otras. En el caso de Egipto, a nivel educativo, en general, valoraba la formación de los escribas y sacerdotes, ciudadanos requeridos para la escritura jeroglífica y los conocimientos matemáticos que eran de importancia para esta civilización. Esta educación era formal y se impartía en templos y casas de instrucción. Además se enseñaba principios religiosos, ética y conocimientos sobre astronomía y medicina, cuyo objetivo era el de comprender y ampliar la realidad y explicar esa realidad. La civilización griega, por su parte, se desarrolló alrededor del año 1200 a.C. hasta el final de la civilización micénica, hasta el año 30 a.C. La educación griega tenía como objeto, a nivel general, la formación integral del individuo, destacando la importancia del cuerpo y la mente. En tiempos de la Esparta, se centraba la formación en disciplina y entrenamiento militar, al contrario de Atenas, que se enfocó en el desarrollo intelectual y artístico, donde se enseñaban letras, música, gimnasia, retórica. Allí los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles jugaron un papel importante respecto a sus ideas educativas ligadas al hombre, la nación, el gobierno y la felicidad, hecho que le imprime un carácter político al hacer educativo. Respecto a Roma, su tiempo histórico va desde el año 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente cerca del 476 después de Cristo. Su educación buscaba formar ciudadanos competentes y leales al imperio. En sus primeros momentos tuvo un carácter doméstico, pero después adoptaron algunos elementos del sistema educativo griego. La educación se divide en este periodo en 3 niveles: básica, intermedia y avanzada. Se enseñaban letras, retóricas, derecho y habilidades militares. Los romanos valoraban la oratoria y el conocimiento de las leyes. El periodo medieval abarca aproximadamente desde el 476 después de Cristo hasta 1492.
el hacer educativo en la Edad Media estuvo imbuido por la religión y la estructura feudal de la sociedad. Desde esta perspectiva, la educación se impartía en monasterios cuyo objetivo era formar el clero y preservar el conocimiento. Eventualmente formaban laicos. Se enseñaba gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. Se crea en este periodo las universidades alrededor del siglo XII dedicado al estudio de las artes, teología, el derecho, la medicina como método de enseñanza. Se promovía el pensamiento crítico y el debate. Las artes liberales seguían siendo el núcleo del currículo, pero también se enseñaban disciplinas como avanzadas como teología, escolástica, derecho canónico y medicina. Asimismo se enseñaba caballería dirigida a la nobleza y tenía como objetivo formar caballeros leales y hábiles para el combate. La visión de la educación en la edad antigua y medieval muestra una evolución desde una formación práctica y religiosa hacia un sistema más estructurado y amplio, incluyendo elementos del humanismo y educación cívica preparatoria para las universidades modernas, hecho que devela que la educación para toda la sociedad tiene un carácter utilitario en función de la realidad que se vivencia, a la que se debe enfrentar y responder. Entre los filósofos medievales está Tomás de Aquino, quien buscaba reconciliar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana como conciliación de lo humano y la fe, que sin duda alguna busca dar respuesta a la realidad que se vive, norte de toda educación a nivel societario. Muchas gracias.